Saludos hermanos, bienvenidos al primer día de la fiesta de Tabernáculos 2024. Y cada año, cuando llegamos a la fiesta, aprendemos más y más y más. Ahora, sabemos que siempre empezamos con los días santos en Levítico 23. Y creo que a medida que pasa el tiempo, nos damos cuenta de que este capítulo, Levítico 23, es la clave para entender toda la Biblia. Y esa es una afirmación muy importante porque cuando usted lo lee y no conoce nada acerca del resto de la Biblia, parece que solo hay días rituales para lo que los judíos guarden. Por supuesto, ellos quieren mantenerlo de esa forma. Ellos no quieren que nadie observe lo que creen que son sus días, los judíos. Pero en realidad, son los días de Dios. Ahora, sin este capítulo, nadie puede entender el marco del plan de Dios. Porque el plan de Dios depende del marco del sábado y los días santos. Así que tenemos aquí el único capítulo en toda la Biblia que tiene el sábado comenzando al principio, porque el sábado santifica a todos los demás días santos. Y recordemos, el sábado fue santificado por Dios, como vemos en Génesis 2. Y también vemos en Génesis 1 que Dios estableció el sol, la luna y las estrellas para los tiempos y las estaciones. Así es que tenemos aquí el tiempo de la fiesta o la temporada de fiesta de los tabernáculos. Ahora, ya hemos pasado por la Pascua, panes sin levadura, el primer día, el último día, el conteo hasta Pentecostés, el día de Pentecostés, trompetas y expiación. Y aquí estamos en la fiesta de tabernáculos. ¿Y qué nos enseña esto? ¿Y qué vamos a aprender de esto? Vamos a Levítico 23, versículo 33. Levítico 23, 33. Este pequeño versículo va a lo largo de todo el Antiguo Testamento y concierne a todos los profetas. Porque ninguno de los profetas habló sus propias palabras, sino que hablaron las palabras que Dios quería que ellos dijeran. Ahora versículo 33. Y el Señor habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel diciendo. La iglesia hoy es el Israel espiritual y no solo tenemos la comprensión de los días santos físicamente, sino que tenemos la comprensión de los días santos espiritualmente. No porque seamos mejores que nadie o sepamos más que nadie, sino porque Dios, con su espíritu, nos ha abierto los ojos para entender estas cosas dentro de las Escrituras. Y dice, en el 15º día del séptimo mes será la fiesta de tabernáculos por 7 días al Señor. Y por eso estamos aquí. El primer día será una santa convocación. No harán ningún trabajo servil en él. Así que podemos hacer cualquier trabajo que sea necesario para la preparación de la fiesta. Preparar la comida y alistarla. También para mucho compañerismo. Versículo 36. 7 días ofrecerán una ofrenda hecha por fuego al Señor. Podemos ir a Números 28 y Números 29, donde se enlistan todas las ofrendas que debían ser presentadas en esos días. Continuando aquí en el versículo 36, en el 8º día será una convocación para ustedes. Ofrecerán una ofrenda hecha por fuego al Señor. Es una asamblea solemne y no harán ningún trabajo servil en él. Y a veces no captamos la verdadera importancia de lo que Dios nos dice, pero cuando empezamos a conocer la verdad, empezamos a entender las cosas paso a paso a paso, un poco aquí, un poquito allá. Así es que cuando guardamos esta fiesta, década tras década tras década, y yo, ¿verdad? De hecho, yo mismo lo he guardado 64 años desde mi bautismo, pero debemos seguir aprendiendo cada año. Esto aumenta nuestro conocimiento y entendimiento de lo que Dios está haciendo. Versículo 37. Estas son las fiestas del Señor, las cuales proclamarán. No que pueden proclamar o que podrían proclamar, no, sino que proclamarán ser santas convocaciones. Y también en las temporadas, dice, en sus temporadas
y eso es de acuerdo al calendario hebreo calculado, para ofrecer una ofrenda hecha por fuego al Señor, una ofrenda quemada y una ofrenda de grano, un sacrificio y una ofrenda de bebida, todo en su día, además de los sábados del Señor, además de sus regalos, y además de todos sus votos, y además de todas sus ofrendas voluntarias, las cuales dan al Señor. Y luego lo repite de nuevo en el versículo 39. Dice, en el 15º día del séptimo mes, cuando hayan reunido el fruto de la tierra, guardarán una fiesta al Señor 7 días. El primer día será un sábado anual y el octavo día será un sábado anual. Y es muy interesante cómo el primer día es santo, el día de hoy, y tenemos los otros 6 días, llegamos al octavo día, y, y veremos que esta frase es una frase sencilla. Cuando lleguemos al octavo día, esa frase es una de las cosas más, ¿cómo podríamos decirlo?, subestimadas y poco entendidas que Dios va a hacer en el significado de ese día. Pero aquí estamos en este día tenemos que recoger una ofrenda, como Dios nos dice en Deuteronomio 16. Vayamos allá para ver lo que dice en Deuteronomio 16. A veces damos una ofrenda y esperamos una respuesta inmediata, una recompensa inmediata, pero a veces no funciona así. A veces las bendiciones de Dios llegan poco a poco. La mayor bendición será entender la palabra de Dios. A eso no se le puede poner un valor monetario, porque es espiritual. Versículo 16, Deuteronomio 16, versículo 16. 3 veces en un año aparecerán todos sus varones delante del Señor su Dios en el lugar en el cual Él escogerá, en la fiesta de panes sin levadura, en la fiesta de las semanas y en la fiesta de tabernáculos, y no aparecerán delante del Señor vacíos. Así es de que debemos prepararnos para la fiesta, debemos ahorrar para la fiesta, debemos venir a la fiesta, debemos entender lo que representa la fiesta y debemos entender lo que Dios nos está enseñando y cómo se ajusta esto al plan de Dios. Ahora, en cuanto a la ofrenda, versículo 17, cada hombre dará como sea capaz, de acuerdo a la bendición del Señor su Dios, la cual les ha dado. Así es de que vamos a hacer una pausa y recogeremos la ofrenda. Gracias. Muchas gracias, hermanos, por la ofrenda que han dado. La vamos a poner a trabajar para predicar el evangelio a todos los hermanos y dar y cuidar de todas las necesidades de la iglesia. Ahora vamos a Hebreos 11. Ahora, después del diluvio, todo comienza con Abraham. Es muy interesante porque antes del diluvio tenemos a Abel, Enoc y Noé. No se nos dice mucho acerca de Abel o Enoc. Sabemos bastante acerca de Noé debido al diluvio y a la construcción del arca y cómo llegó hasta este lado del diluvio, ¿verdad? Pero de este lado del diluvio, todo lo que aparece en la Biblia proviene de Abraham. Ya hemos hablado de eso antes y comienza en Génesis 12 y luego el punto central del pacto que hizo Dios. Ahora, un pacto es diferente a un testimonio. Un pacto requiere una promesa y un sacrificio para probar esa promesa. El sacrificio es un juramento maldiciente, es decir, si usted está haciendo esta promesa por el pacto, si usted no la cumple, morirá tal como los sacrificios que dio Abraham. Así también nosotros estamos en el nuevo pacto. Ahora, el Nuevo Testamento es un testamento que podría ser un testimonio, pero el pacto es algo completamente diferente. Luego tenemos el pacto del bautismo. Y como nosotros sabemos, esto representa la muerte del viejo hombre. Le estamos dando a entender a Dios que lo amaremos, guardaremos sus mandamientos y le vamos a obedecer hasta la muerte.
Y precisamente por eso tenemos el bautismo con inmersión completa bajo el agua. Y en ese momento, entonces, nos pone, como dice Pablo en Romanos 6, es como poner nuestros cuerpos sobre el cuerpo de Cristo y su sacrificio, porque estamos unidos en su crucifixión. Y así de importante es este pacto. Ahora, estamos en el nuevo pacto para algo muy especial que es representado por la fiesta de los tabernáculos. ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué estamos haciendo? ¿Por qué debemos permanecer fieles? ¿Qué va a pasar en la resurrección? Y veamos lo que significa esto. Vamos a Hebreos 11. Hebreos 11, versículo 8. Con respecto a Abraham, dice, por fe. Y Abraham tuvo que creer. Porque no había templo. No había nadie más. Solamente los que estaban ahí en su campamento. Por fe Abraham, siendo llamado por Dios al salir del lugar, más tarde recibiría por herencia. Dice, nunca lo recibió. La herencia de Abraham es mayor que la tierra de Canaán que recibió el pueblo de Israel. Esa se extiende por todo el mundo. Por eso cuando leemos en el Nuevo Testamento y todas las promesas que allí se dan, se nos dice que Abraham tiene un lugar muy alto en el reino de Dios. Vamos a seguir leyendo. Él obedeció, versículo 8, él obedeció y salió, no sabiendo a dónde iba. Y veamos esto hoy. ¿Alguna vez usted pensó, cuando comenzó a escuchar acerca de la verdad, que terminaría donde está usted el día de hoy? ¿O en las circunstancias en las cuales se encuentra usted el día de hoy? No. ¿Cómo llegamos desde el bautismo hasta aquí? Por fe, exactamente como Abraham. Versículo 9. Por fe, él residió temporalmente en la tierra de la promesa como un extranjero, viviendo en tabernáculos. Por eso la fiesta de tabernáculos tiene que ver con morar, y veremos que es morando con Dios. Que Isaac y Jacob, los coherederos de la misma promesa. Ahora, aquí hay otra cosa realmente distinta que debemos seguir. Versículo 10. Porque él estaba esperando la ciudad. Esa es la nueva Jerusalén. Así es que veamos a esto. Esto se relaciona con Génesis 12, con Apocalipsis 22, y todo está relacionado de una manera u otra con Abraham y con su fe. Y eso es algo tremendo. Versículo 10, continuando el versículo 10, dice la ciudad. Estaba buscando la ciudad con los fundamentos de los cuales Dios es el arquitecto y constructor. Y ya conocemos la historia de Abraham, la historia de fe de Sara también, capaz de concebir cuando tenía 90 años y tuvo Isaac. Así que esto también demuestra que Dios cumple su palabra y que lo que es imposible para el hombre, Él lo hace. Nada es imposible para Dios. Ahora, vayamos al tiempo de los hijos de Israel, que fueron sacados de Egipto por el poder de Dios y las plagas que trajo Él sobre todos los egipcios, y matando a los primogénitos, y llevando los hijos de Israel al monte Sinaí. Y vamos a ver algo muy importante para nosotros en Éxodo 25, de lo que tenemos nosotros, que Dios quiere que entendamos. Usted puede leer ahí todas las cosas acerca de Moisés, los hijos de Israel, llegando al monte Sinaí, y Dios cómo les pronunció los 10 mandamientos. De hecho, un comentario. Recuerde que todo lo que existe se rige por leyes. Y cuando se infringen esas leyes, hay que pagar un castigo. Ya sea en el ámbito físico, ya sea en el ámbito espiritual, o en nuestro cuerpo, o en nuestras mentes. Debemos estar de acuerdo con Dios y su palabra, que es su ley. Y cuando lo estamos, hay bendiciones. Ahora, Dios quería que los hijos de Israel entendieran lo que Él estaba diciendo. ¿Por qué los sacó de Egipto? ¿Por qué los llevó hasta el monte Sinaí, un lugar realmente desolado? ¿Y por qué pronunció los 10 mandamientos para que todos pudieran oír la voz de Dios? ¿Qué es lo que Dios tenía en mente? En Éxodo 25 lo encontramos. Éxodo 25, versículo 1. Y le dijo el Señor habló a Moisés, habló a los hijos de Israel que me traigan una ofrenda. Y dice, quiero que me hagan un santuario. Perdón, ahora vamos
al versículo 8. Porque esta es la clave de la fiesta de tabernáculos, morar con Dios o Dios morando con nosotros. Versículo 8, y que me hagan un santuario para que pueda vivir entre ellos. Eso es ser el pueblo de Dios. Y como lo encontramos en el Éxodo 19, que ellos debían llevar la palabra de Dios a todo el mundo, pero no lo hicieron. Versículo 8, que me hagan un santuario para que pueda vivir entre ellos. Porque el vivir entre ellos, eso es lo que nos queremos concentrarnos el día de hoy. Versículo 9, de acuerdo a todo lo que te muestro, el patrón del tabernáculo y el patrón de todos los instrumentos de él, incluso así lo harás. Luego habla del arca del pacto y de todo lo demás hasta el final, ¿verdad? Es algo tremendo. Ahora, cuando ya había terminado todo esto, incluso después del tiempo en que Aarón construyó el becerro de oro y todo el fiasco con todo eso y todo lo demás, llegamos directamente a Éxodo 40. Y aquí encontramos la dedicación del tabernáculo. Éxodo 40 y versículo 17. Éxodo 40, 17. Y sucedió en el primer mes del segundo año, en el primero del mes, que es primero de Nisán o de Abib, que el tabernáculo fue configurado. Luego muestra cómo Moisés preparó todo, lo puso allí. Y luego de que estuvo todo preparado, dedicó a Aarón y a los levitas. Y vamos al versículo 34. Veamos lo que sucedió después de que todo estaba listo y todos los hijos de Israel se reunieron alrededor del tabernáculo y estaban ahí para su dedicación. Ahí escucharon las oraciones, estaban ahí para la dedicación, ¿verdad? Todas las unciones, todas las cosas que se hicieron, como encontramos en diferentes lugares del libro de Números. Vamos desde el versículo 33. Éxodo 40, versículo 33. Y él configuró la corte por todo alrededor del tabernáculo y el altar, y configuró la cortina de la puerta de la cortina. Y Moisés terminó el trabajo, y la nube cubría el tabernáculo de la congregación, y la gloria del Señor llenaba el tabernáculo. Él moraría con ellos en una presencia de sí mismo que debía mantenerse siempre allí en el arca del pacto. Y esto fue espectacular. Y aquí todos los hijos de Israel lo vieron. Versículo 35. Y Moisés no era capaz de entrar al tabernáculo de la congregación, porque la nube permanecía sobre él y la gloria del Señor llenaba el tabernáculo. Y cuando la nube era levantada de sobre el tabernáculo, los hijos de Israel viajaban en todos sus viajes. Pero si la nube no era levantada, entonces ellos no viajaban hasta el día que era levantada, porque la nube del Señor estaba sobre el tabernáculo de día y el fuego estaba sobre ella de noche, a la vista de toda la casa de Israel en todos sus viajes. Dios quería que supiera a su pueblo que Él estaba cerca de ellos, en una presencia especial de sí mismo en el lugar santísimo, en el arca del pacto, entre los dos querubines, para mostrar que Él estaba con ellos. Ahora, recordemos lo que Dios ha dicho. Vamos a 1 Samuel. 1 Samuel capítulo 7. Y vamos a aprender una lección aquí. Porque esto es muy importante para que entendamos lo que Dios quiere que hagamos. Y lo que Dios ha hecho. Ahora, esto fue después de que los filisteos se apoderaron del arca del pacto. Y finalmente la tomaron y la dejaron allí. La enviaron a Kiriat Jearim. Ya cubrimos esto recientemente acerca del arca del pacto. Pero primero, 1 Samuel 7, versículo 1. Vamos a ver qué dice. Y los hombres de Kiriat Jearim vinieron y subieron el arca del Señor y la llevaron a la casa de Aminadab en la colina. Ahora, Abinadab era levita y podía encargarse de cuidarla. El tabernáculo que estaba en Silo fue trasladado a Gabaón y Dios destruyó todo lo que había en Silo. Dice, y santificaron a Eleazar, su hijo, para guardar el arca del Señor. Y sucedió, desde el día en que el arca comenzó a habitar en Kiriat Jearim, los días llegaron a ser muchos. Sí, fueron 20 años. Y toda la casa de Israel anhelaba al Señor. Así que ellos querían que Dios morara con ellos. Pero ¿cómo iba a morar Dios con ellos? Él tenía que morar, iba a morar en el tabernáculo. Y el tabernáculo estaba en Gabaón.
Ahora, el arca del pacto estaba en Kiriat Jearim. Y esta separación se mantuvo hasta la dedicación del templo por Salomón. Y eso fue muchos años después. Eso lo vemos en 1 Samuel y en 1 Crónicas. Que David finalmente llevó el arca del pacto a su casa. Y en su casa tenía una habitación especial, un tabernáculo pequeño para el arca del pacto que estaba ahí. Y tenía sacerdotes encargados de hacer eso. Y ellos ofrecían las ofrendas, y cuando David oraba, iba allí, delante del arca del pacto, en la casa, y podía ver una semejanza allí de Dios, de donde estaba el arca. Ahora, vamos al Salmo 63. Vamos a ver en una de sus oraciones lo que David dijo cuando oró. Hubo momentos en que realmente pudo ver un contorno de Dios. No era Dios personalmente allí, pero el contorno de Dios mismo estaba allí para asegurarse que David entendiera que era Dios. Este es un verso realmente útil, Salmo 63, versículo 1. Versículo 1. Esto es muy, muy útil para poder entender cómo podemos orar a Dios. Oh Dios, tú eres mi Dios. Ahora, ¿cuál es el primer mandamiento? No tendrán dioses ajenos delante de mí. Lo mismo ocurre con nosotros. No podemos tener nada entre nosotros y Dios. Fervientemente te buscaré. Y eso es lo que nosotros debemos hacer también. Observe la actitud de David hacia Dios. Mi alma está sedienta por ti. Mi carne anhela por ti. Como en una tierra seca y sedienta donde no hay agua. Ahora, la fiesta de tabernáculos responde a esa pregunta. ¿Cuándo moraré con Dios y veré a Dios? Dice, versículo 2, para ver tu poder y tu gloria, como te he visto en el santuario. ¿No es interesante? Él podía ver a Dios en ese pequeño santuario donde tenía el arca del pacto, cuando lo trajo desde Kiriat Jearim. Y allí permaneció todo el resto del reinado de David. Y después Salomón tomó el mando y tardó 20 años, probablemente estamos hablando 40 en total, antes de que el templo estuviera terminado. Ahora, veamos qué sucedió cuando el templo fue terminado. Todo se hizo según los planos que David le dio a Salomón. Y vamos a ver el cargo que se le dio a Salomón también. Vamos a ver el cargo que Dios le dio a Salomón. Porque él reunió a toda la gente de Israel, trajo a los ancianos, los sacerdotes, los capitanes, los soldados, a toda la gente importante. Y hubo una gran asamblea ahí. Y aquí es lo que dice en versículo 2 de 1 Crónicas 28. Versículo 2. Y esto cobra importancia porque es una lección importante para nosotros. Y vamos a ver un poquito más adelante qué le sucedió a Salomón. Porque él empezó muy bien. Pero ¿por qué terminó tan mal? Vamos a ver, a cubrir algo de esto. Versículo 2. 1 Crónicas 28. Y David, el rey, se paró sobre sus pies y dijo, óiganme, mis hermanos y mi pueblo. Quería que supieran todo lo que iba a suceder. Yo tuve en mi corazón construir una casa de descanso para el arca del pacto del Señor y para el taburete de nuestro Dios, y había hecho preparaciones para su construcción. Él almacenó el oro, el hierro, la plata, firmó un contrato también con aquellos para obtener cedros del Líbano. Lo puede leer acerca de esto. Versículo 4, sin embargo, el Señor Dios de Israel me escogió antes que toda la casa de mi padre para ser rey sobre Israel para siempre. Y estaba yendo hasta el tiempo de la resurrección. Dice, porque él ha escogido a Judá para ser el gobernante, y de la casa de Judá, la casa de mi padre. Y de entre los hijos de la casa de mi padre, él estuvo complacido de hacerme rey sobre todo Israel. Porque esto comenzaba, ¿verdad? Como ya vimos en Silo, ¿verdad? Y eso estaba en Efraín. Es una historia muy interesante desde el punto de vista histórico. Versículo 5. Y de todos los hijos, porque el Señor me ha dado muchos hijos, Él ha escogido a Salomón, mi hijo, para sentarse sobre el trono del reino de Dios sobre Israel. Y Él me dijo, Salomón tu hijo. Ahora, Salomón era joven.
Salomón tenía un corazón tierno hacia Dios. Y de tal manera que Dios se sintió tan complacido de Salomón que le habló 2 veces en un sueño o visión. Y eso es algo realmente asombroso. Y vamos a hablar de eso un poco más adelante. Versículo 6, él me dijo: Salomón, tu hijo, construirá mi casa y mis patios, porque yo lo he escogido para ser mi hijo. Y yo seré su padre y estableceré su reino para siempre. Y notemos que siempre está ahí para todo lo que hacemos, ¿verdad? Sí, condicional. Ese sí es condicional. Si él continúa resuelto en guardar mis mandamientos y mis juicios como lo está hoy. Y ahora, a la vista de todo Israel, la congregación del Señor y al oír de nuestro Dios, guarden y busquen todos los mandamientos del Señor su Dios para que puedan poseer esta buena tierra y dejarla por una herencia para sus hijos después de ustedes para siempre. Y eso fue la orden que Dios le dio directamente a Salomón. Una orden tremenda. Y aquí está Salomón sentado, ¿verdad? Mirando a su padre, mirando hacia arriba, hacia abajo, a todo el pueblo. Podemos tomar una lección de esto, ¿verdad? Para nosotros, para lo que nosotros tenemos que hacer. Porque Dios quiere morar con nosotros. No solo en un templo en la tierra, que es físico, sino en un templo, como veremos en el 8º día, que está en la Nueva Jerusalén. En realidad no hay templo allí porque Dios el Padre y Jesucristo estarán allí personalmente. Verso 9. Y tú, Salomón, mi hijo, conoce al Dios de tu Padre y sírvele a Él con un corazón perfecto. ¿No es eso muy interesante? ¿Qué es un corazón perfecto? Es un corazón dedicado a Dios. No tiene en su mente cosas secundarias que hace o piensa, porque entiende lo que Cristo dijo. No hay nada oculto que no haya ser revelado. No hay nada en la oscuridad que no vaya a ser sacado a la luz. Eso es un corazón perfecto. Y nuestros corazones se perfeccionan cada día mientras oramos, mientras estudiamos, mientras vivimos el camino de Dios. Corazón perfecto. Y dice, y con una mente dispuesta. Así que tenemos un corazón y tenemos la mente. Porque estos trabajan juntos. Porque el Señor busca todos los corazones y entiende todas las imaginaciones de los pensamientos. Y aquí está la clave. Si usted, si es condicional, si usted es de esta manera y Dios está buscando nuestro corazón, está escudriñando nuestro corazón, nuestra mente, nuestras motivaciones, nuestras actitudes, entonces Él nos bendecirá. Lo podemos ver lo que le dice David aquí. Si lo buscas, Él será encontrado por ti. Y debemos buscarlo con todo nuestro corazón. Y esto es para nosotros también. Dice, pero si lo abandonas, Él te abandonará para siempre. Eso es algo asombroso, ¿cierto? La clave para la vida eterna, una vez que recibimos el Espíritu Santo, depende también de nuestras obras de fe. Porque si usted tiene fe, usted va a tener obras. Si está buscando y amando a Dios, todo va a ser basado en eso. Y vamos a ver cómo encaja esto con morar con Dios. Luego David dice, versículo 10, ten cuidado ahora, porque el Señor te ha escogido para construir una casa para Él en el santuario. Sé fuerte y hazlo. Bueno, eso es una gran advertencia para nosotros el día de hoy. Vamos ahora a 2 Crónicas 5. 2 Crónicas 5. Y vamos a ver qué es lo que sucedió cuando el templo fue dedicado. Porque cuando dedicaron el templo trajeron el arca, trajeron todo de Gabaón. Y así que ahora, después de décadas y décadas y décadas, el arca y todas las cosas relacionadas con el funcionamiento del tabernáculo y los sacrificios y los altares y todo lo demás fue reunido. Entonces hay un nuevo altar, un nuevo tabernáculo, ¿verdad? Pero pusieron la misma arca. Vamos a leerlo aquí, 2 Crónicas 5, versículo 4. Y todos los ancianos de Israel vinieron, y los levitas tomaron el arca. Y ellos subieron el arca y el tabernáculo de la congregación, y todas las vasijas santas que estaban en el tabernáculo. Los sacerdotes y los levitas subieron acá. Los subieron estos. Entonces ellos tenían todo listo, versículo 6. Y el rey Salomón y toda la congregación de Israel que estaban reunidos a él,
delante del arca, sacrificaron ovejas y bueyes, los cuales no podían ser contados ni numerados por la multitud. Fue un acontecimiento grandioso. La manera en que se llevó esto a cabo fue el primer día del séptimo mes. Hubo una dedicación de 7 días. Luego hubo una pausa de unos días. Luego llegó el día de la expiación. Y llegó después el día 15, que es la fiesta de tabernáculos. Pero vamos a concentrarnos ahora solo en la dedicación del templo. Versículo 7. Y los sacerdotes entraron el arca del Señor a su lugar, al santo de santos o el lugar santísimo en la casa, dentro del lugar santísimo, bajo las alas de los querubines, porque los querubines extendían sus alas sobre el arca. Y estaba grabado sobre el muro y recubierto de oro. Todo lo que había dentro del lugar santísimo estaba recubierto de oro puro. Continuando dice, y los querubines cubrían el arca por encima de sus bastones. Y los bastones eran tan largos que los extremos de los bastones del arca eran vistos desde el lugar santo. Este es el lugar justo antes del lugar santísimo, mirando hacia el santo de santos, pero no eran vistos desde afuera. Y allí están hasta este día. Ahora, esto no estaba cuando se escribió Segunda Crónicas. ¿Quién escribió esto? Probablemente Ezequías. Versículo 10. Nada había en el arca excepto las 2 tablas, las cuales Moisés puso en ella en Horeb. Ahora, cuando el Señor hizo pacto con los hijos de Israel cuando salieron de Egipto. Pero observemos lo que sucedió y cuán similar es esto cuando comparamos con Éxodo 40. Dios hizo notar su presencia al consumir todos los sacrificios y al poner la nube que cubría todo el tabernáculo, todo lo que había, de tal manera que Moisés ni siquiera podía acercarse a ella. Y aquí sucedió algo muy similar, versículo 11, y sucedió cuando los sacerdotes salieron del lugar santo, porque todos los sacerdotes presentes estaban santificados y no esperaron por curso. Y los cantantes levíticos, todos ellos de Asaf, de Emán y de Jedutún, con sus hijos y sus hermanos, estaban vestidos de lino blanco y teniendo címbalos y con arpas y liras. Se prepararon en la esquina oriental del altar y con ellos 120 sacerdotes tocando con trompetas de plata. Imagínense qué maravilloso fue esta dedicación, algo que siempre recordarían. Pero a medida que las generaciones van y vienen, incluso Salomón, como veremos, no la recordó como debía. Así que es una buena lección para nosotros. ¿Qué tan emocionado estaba usted cuando fue bautizado? ¿Qué tan emocionado está hoy? ¿Qué tan dedicado está Dios? ¿Qué tan fiel ha sido a través de los años? Todas estas cosas están ahí, pero fíjense, versículo 13, ¿qué pasó? Esto fue un gran acontecimiento, un crescendo. Versículo 13. Sucedió cuando los trompeteros y los cantantes eran como uno, haciendo sonido para ser oído en alabanza y agradecimiento al Señor. Y cuando levantaron sus voces con las trompetas de plata y símbolos e instrumentos de música y alabaron al Señor diciendo, porque Él es bueno, porque su firme amor permanece por siempre. Que la casa fue llena con una nube, incluso la casa del Señor, exactamente como Éxodo 40. Así que los sacerdotes no podían permanecer de pie para ministrar por causa de la nube, porque la gloria del Señor había llenado la casa de Dios. Y luego viene una gran oración de Salomón, tan fantástica, tan grande, que después de que se dedicó el templo, después de esta larga oración en la que oró por todo el pueblo de Israel, donde quiera que estuvieran, cómo necesitaban volver a Jerusalén y al templo y estas cosas, Dios le apareció a Salomón por segunda vez justo después de esto y le dijo, veamos lo que Dios le dijo, Segunda Crónicas 7, porque esto es muy interesante. Usted puede leer toda la oración en Segunda Crónicas 6, pero vamos a Segunda Crónicas 7, versículo 1. Y ahora Salomón había acabado de orar. Cuando había acabado de orar, fuego bajó desde el cielo y consumió la ofrenda quemada y los sacrificios. Y la gloria del Señor llenó la casa. Versículo 2. Y los sacerdotes no podían entrar en la casa del Señor porque la gloria del Señor había llenado la casa del Señor. Y cuando todos los hijos de Israel vieron cómo bajó el fuego y la gloria del Señor sobre la casa,
Se inclinaron sus caras a tierra sobre el pavimento y adoraron y alabaron al Señor diciendo, porque Él es bueno, porque su misericordia perdura para siempre. Y el rey y todo el pueblo ofrecieron sacrificios delante del Señor. Ahora vamos al versículo 11. Ya que todo esto fue grandioso, ¿usted qué tan grandioso cree que será la resurrección en el mar de vidrio para todos los santos resucitados y todos los patriarcas? Será algo magnífico en verdad. Versículo 11. Así Salomón terminó la casa del Señor y la casa del rey, y prosperó excesivamente en todo lo que vino al corazón de Salomón, para lograr en la casa del Señor y en su propia casa. Y el Señor se apareció a Salomón de noche y le dijo, porque Dios estaba tan complacido con Salomón que hasta se le apareció la segunda vez. Y le dijo, he oído tu oración y he escogido este lugar para una casa de sacrificio para mí mismo. Ahora, si cierro los cielos, versículo 14, si mi pueblo, quienes son llamados por mi nombre, se humillan ellos mismos y oran y buscan mi cara y se vuelven de sus caminos malvados. Ahora bien, el versículo 17 es un mensaje directo a Salomón personalmente. Le dice, si tú, por eso podemos recordarlo cuando lo traemos un poco más adelante, si tú caminas delante de mí, como David tu padre caminó, y haces de acuerdo a todo lo que yo te he ordenado, y observas mis estatutos y mis ordenanzas, ¿qué es lo que dijo Jesús que debemos hacer? Vivir por cada palabra de Dios. Y esto es lo que le dijo Dios a Salomón. Así es de que no hay cosa como diferencia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento en lo que Dios requiere. Simplemente que en el Nuevo Testamento es espiritual y tiene mayor valor y mayor recompensa. Versículo 18, entonces haré el trono de tu reino seguro, como he pactado con David tu padre. Versículo 19, y esto lo podemos tomar nosotros como una advertencia. Porque ¿qué dijo Jesús en el Nuevo Testamento? Si es fiel hasta el fin. ¿Y el fin es cuál? El fin de su vida física y luego la resurrección. Versículo 19. Pero si te alejas y abandonas mis estatutos y mis mandamientos, los cuales he colocado delante de ti, y si vas y sirves a otros dioses y los adoras, entonces los arrancaré por las raíces de mi tierra, la cual les he dado. Y esta casa, la cual he santificado para mí, para mi nombre, la echaré de mi vista. ¿Y lo hizo él? Sí lo hizo. 2 veces. Versículo 20. Y la haré ser un oprobio y un dicho entre todas las naciones. Y esta casa, la cual es exaltada, será un espanto para todo el que pase por ella. Así que ellos estarán horrorizados y dirán, ¿por qué el Señor ha hecho esto a esta tierra y a esta casa? Y será respondido, porque ellos abandonaron al Señor Dios de sus padres, quien los sacó de la tierra de Egipto, y se aferraron a otros dioses, y los adoraron y sirvieron. Por tanto, Él ha traído todo este mal sobre ellos. Así es de que vamos a tomar una pausa y vamos a pensar acerca de todo lo que hemos estudiado hasta este punto y vamos a ver cómo se aplica a nosotros en el Nuevo Testamento.